Los presentes y esperamos que las personas que están fuera del auditorio también se vayan integrando a esta mesa que forma parte de uno de los ejes de la estructura de este congreso, que es el patrimonio. En esta ocasión tenemos algunas temáticas a tratar acerca del patrimonio histórico, el patrimonio moderno y otras nociones que se construyen a partir del tema tan rico que es el patrimonio. En este caso voy a ser yo la moderadora. Mi nombre es Valeria Reynoso, soy docente de la Universidad Central. Catalina Rodas va a ser nuestra relatora y les voy a presentar a continuación a nuestros ponentes. Tenemos al arquitecto Mauricio González. Es arquitecto por la Universidad Central del Ecuador, especialista en arquitectura por la Universidad Central del Ecuador, magíster en diseño arquitectónico por la Universidad Central del Ecuador, posgrado en arquitectura y urbanismo sustentable por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es doctorante del programa de doctorado de Ciudad, Territorio y Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara en México. Tiene 10 años de experiencia profesional en proyectos de arquitectura y urbanismo con especialidad en rehabilitación y reciclaje de arquitectura patrimonial, arquitectura institucional y arquitectura hotelera. 8 años de experiencia como docente de nivel universitario en la Universidad Central, en la Universidad SEC, en la Universidad de las Américas, en el Instituto Metropolitano de Diseño, en las cátedras de diseño arquitectónico, urbanismo, crítica, historia de la arquitectura, construcciones, semiótica y diseño básico. Es consultor para diversas instituciones públicas y privadas en proyectos de arquitectura y urbanismo, siendo en especial importancia los estudios realizados para el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Instituto Metropolitano de Patrimonio, el ilustre municipio de Quito, el ilustre municipio de Rumiñahui, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Vivienda, Petroecuador, Yachay, Instituto Metropolitano de Diseño. Sus reconocimientos son primer premio en concurso para el Centro de Interpretación del Bambú, primer premio de concurso de diseño del Centro Cultural y Plaza del Sector del Vado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca, primer premio concurso de diseño Centro Cultural Chimbacalle, representante de Ecuador en el concurso mundial de estudiantes de arquitectura del Congreso Mundial de Arquitectura Berlín, Alemania en el 2002, medalla de oro de la Facultad de la Universidad Central, medalla de oro del Colegio de Arquitectos en la Bienal de Arquitectura de Quito en el 2002, medalla de oro de la Universidad Central del Ecuador en el 2006 con mejor trabajo de fin de carrera, primer premio del concurso para el diseño de la Unidad Educativa del Milenio, trabajo realizado en conjunto con el arquitecto Jaime Andrade y el arquitecto Clever Vázquez, mención de honor talento adulto, concurso de ilustración sobre el feriado bancario, Ministerio de Cultura en el 2012. Nuestro segundo ponente que complementa el trabajo de Mauricio es el arquitecto Santiago Camacho. Es arquitecto por la Universidad Central del Ecuador, magíster en diseño arquitectónico de la Universidad Central del Ecuador, especialista en diseño arquitectura por la Facultad de Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador. Tiene algunos un posgrado de sustentabilidad en arquitectura y urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, ganadores de varios concursos y experiencia profesional en diversos campos de la rehabilitación del patrimonio. Es docente principal a tiempo completo de la Universidad Central del Ecuador. Y el tema que ellos nos van a presentar se llama Arquitectura del siglo XX en el Inventario Patrimonial de Quito. Nuestro tercer ponente tenemos a la arquitecta Pascual
Teresa Pascual Wong es arquitecta y urbanista graduada en el Instituto Superior Politécnico Julio Antonio Mella de Santiago de Cuba, máster en conservación de centros históricos y rehabilitación del patrimonio edificado en la Universidad Camagüey en el año de 2008. Su tesis es del Plan de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de Camagüey, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ha participado desde el año 1987 hasta 1997 en la Dirección de Planificación Física Ciudad Sancti Spiritus en Cuba, en la elaboración de planes urbanos de ciudades, trabajos técnicos específicos a nivel de ciudad y estudios técnicos de gran impacto para la conservación del patrimonio edificado de centros históricos. En el año 1995 trabaja en el DF, en México, en conjunto con las ONGs de Hábitat México en temas de producción de vivienda con la participación social, auspiciada por la red Viviendo y Construyendo del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Trabaja en la República Árabe de Yemen desde 1997 al 2000 en la elaboración del Master Plan de Sana en la capital de Yemen. Directora del equipo técnico de Plan Maestro y Gestión de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey desde el 2002 hasta el 2014, donde se lidera el Plan Parcial de Manejo del Centro Histórico de Camagüey. Coordinadora general de la Guía de Arquitectura de la provincia de Camagüey. Y en el 2010 dirige el proyecto de reanimación urbana de la calle Maceo en el paseo peatonal del Centro Histórico de la Ciudad de Camagüey, premiado a nivel nacional en el año 2012 por ICOMOS Cuba, Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba y el Consejo Nacional de Patrimonio. Participó como ponente en el Cuarto Congreso Internacional de Centros Históricos en Veracruz, México, y es tutora de tesis de maestrías de conservación de centros históricos y rehabilitación del patrimonio edificado. Su experiencia cuenta con premios nacionales de la Academia de Ciencia de Cuba por la investigación científica y tiene varias publicaciones alrededor de los centros históricos. Y actualmente es coordinadora de prácticas preprofesionales y proyectos de vinculación con la comunidad en la carrera. Su ponencia del día de hoy es el manejo y gestión de centros históricos. Nuestro cuarto ponente es el arquitecto Bernardo Rosero. Él es magíster en arquitectura, título obtenido en la Universidad Católica de Chile con especialidad en proyecto complejo, desarrollando una investigación que abordaba la problemática estructural del Centro Histórico de Quito y proponiendo soluciones a partir de bondades que surgen de la implementación de un proyecto urbano. Diplomado en Patrimonio Cultural otorgado por la misma ciudad, trabajando en investigaciones relacionadas al patrimonio privado de la zona típica del barrio Huemul en la comuna de Santiago. Ha desempeñado cargos públicos dentro de las áreas de planificación urbana y gestión del patrimonio público, tanto en el Ministerio de Turismo y en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, respectivamente. En el 2016 se sumó a la reconstrucción de la costa ecuatoriana como coordinador de la Unidad de Diseño y Planificación Urbana post-terremoto de Bahía de Caracas, creando junto al equipo ONU Hábitat una metodología para abordar las problemáticas resultantes de este tipo de catástrofes. Actualmente dicta cátedra en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad de las Américas en la ciudad de Quito. Bernardo nos presentará el tema hacia un cambio de paradigma, desarrollo urbano de las áreas históricas como primera medida de salvaguardia del patrimonio. Y finalmente tenemos a Diego Jaramillo, que acabo de perder su currículum. Aquí está. Diego Jaramillo es arquitecto, magíster en estudios de la cultura, artista plástico, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Azuay entre 1999 y 2003, director de áreas históricas y patrimoniales de la Ilustre Municipalidad de Cuenca en 2008-2009 y del 2009 al 2011. Director fundador de la hoy Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes de la Universidad de la Azuay.
profesor titular principal de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca, profesor titular principal de la Facultad de Diseño y de la Universidad de la SUAY, presidente del Simposio Permanente sobre la Universidad de la SUAY, director de la Maestría en Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural Edificado en la Universidad de Cuenca, director de la Maestría de Proyectos de Diseño en la Universidad de la SUAY, director de la Maestría en Estudios de Cultura con mención en Arte y Diseño, director del Proyecto de Investigación Valores Patrimoniales de Cuenca hacia un manejo integral y participativo, investigador del proyecto World Heritage City Preservation Management, programa VLIR UOS de la Universidad de Cuenca, exdecano de la Facultad de Diseño de la Universidad de la SUAY, exdirector de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Cuenca y ha escrito múltiples artículos y ha sido invitado a diversos foros nacionales e internacionales sobre patrimonio cultural, arquitectura, arte y cultura. Curador general de la 9ª Bienal Internacional de Arte de Cuenca y ha realizado numerosas exposiciones artísticas en galerías y museos nacionales y extranjeros. Bueno, la modalidad de la mesa es, los ponentes darán sus exposiciones. Yo ya me he comido un montón de tiempo leyendo sus currículums, pero les daremos alrededor de 15 a 20 minutos y posteriormente pasaremos a las preguntas del público. Si iniciamos con Teresa, por favor. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes ya. Realmente, en primer lugar, le agradezco a la Universidad Central permitirme formar parte de la mesa panel, porque soy docente realmente de la Universidad Indoamérica y de Quito. Y es un honor y un gusto estar compartiendo un tema tan apasionante como es el patrimonio. Como ven, el título de mi conferencia es el manejo y gestión de centros históricos de alto valor patrimonial. Un tema que es proponernos hablar de esto, es bien complejo, es apasionante y por supuesto se corren muchos riesgos considerando todos los elementos que inciden en el patrimonio de los centros históricos de alto valor patrimonial, por su simbolismo, pero también por esa actualidad que tienen de su permanencia, pero de su uso a la vez por la sociedad, que es lo más importante. A partir de ahí, me parece que es importante manejar a partir de este escrito con que plantea que el patrimonio existe únicamente como proceso social. No es posible separar la gestión del patrimonio de los procesos educativos asociados al mismo. La sociedad necesita plantearse la valoración social del patrimonio, ya que el patrimonio pierde todo su sentido y desaparece si éste no es valorado por las personas y comunidades. Así que resulta necesario la existencia de estrategias que promuevan, faciliten y organicen el acceso y apropiación responsable de las comunidades a sus bienes culturales y naturales. Esto realmente no se puede quedar en un eslogan ni en un escrito. Los que estamos en el proceso del manejo y gestión de los centros históricos, es importante darnos cuenta que hay que traspasar de la teoría a la práctica y ejemplos concretos en dependencia de cada ciudad, de cada localidad. Y digo esto porque no solo los centros de alto valor patrimonial, todos los centros históricos son piezas claves de las ciudades y tienen su simbolismo, pero tienen una sociedad, una población que vive y es la que es capaz de transmitir a generaciones futuras lo que nosotros podemos saber manejar y mantener y exportar quizás a esas generaciones lo que también podemos dejar como huella en nuestro patrimonio. Es decir, que pasando por arriba a este sentido de la transmisión de las generaciones, es importante partir de que estos tres elementos que están arriba, estos son los elementos que la UNESCO maneja para realmente ser declarado un bien patrimonial, los valores universales, excepcionales, la autenticidad y la integridad. Y después que nos declaran, ¿qué pasa con este patrimonio? ¿Es inamovible? ¿Es realmente un expediente hecho y un plan de manejo que exige ya la UNESCO? ¿Y qué pasa después de este tiempo del bien declarado? ¿Cuánto compromiso y responsabilidad tenemos nosotros como gobierno, como población, para mantener esto?
Y ciertamente, si no se produce este elemento que está aquí abajo, que es comunidad, más valor, más identidad, conservación y puesta en valor del patrimonio, es imposible que desde esas generaciones que hoy ni siquiera estaban en los principios del siglo XX ni de la mitad, quiere decir que hasta los estudiantes nuestros de arquitectura nacen a finales, los que están en estos momentos están naciendo a finales del siglo XX y no conocen a veces su patrimonio. Es realmente eso asombroso si nos damos cuenta que este equilibrio que tiene que haber con este elemento de comunidad adelante es importante mantener y sortear todos los riesgos que existen en estos centros históricos. Entonces podemos tener, y es una medida y es clave, ¿no?, que cada centro histórico, igual que cada ciudad, tenga su planeamiento elaborado. Eso es una meta clave, igual que una intervención en el patrimonio edificado, que es en lo físico, que no me voy a referir en el día de hoy. Quiero realmente ver la dimensión social, que es el elemento importante, que quizás hay cosas que no se ponen en los planes, que no se manejan y suceden en el día a día en estos centros históricos. Entonces, estos planes que pueden tener políticas, como este caso que les traigo, que es el de la ciudad de Camagüey, que fue Patrimonio Mundial en el 2008, sí cumplió las expectativas de la UNESCO de ya estos planes de manejo y, por supuesto, pasando por todos los informes periódicos. Pero esto tiene una dimensión, por supuesto, en la... No pasa. Tiene... Pasa algo. Estos planes, por supuesto, con todos los diagnósticos que sabemos, con todas las propuestas, llegan al final a líneas y estudios después de trabajar las... Discúlpame, sí. Después de... Ya estoy hablando de la ciudad de Quito y estoy hablando de la ciudad de Cuenca, en este sentido que son patrimonios culturales, centros históricos. Y cuando este patrimonio no tiene una dimensión social de apropiación, de conocimiento, de puesta en valor del patrimonio, suceden cosas como el aislamiento de la población local de su patrimonio. Un patrimonio como recinto cerrado, puede estar restaurado, puede estar una rehabilitación muy exhaustiva y ese patrimonio es inamovible, está cerrado, y realmente no hay una interacción total en el uso de ese patrimonio. Y en el caso de la identidad del patrimonio, si solo se tiene en cuenta un patrimonio como espacio cultural monumental fósil, tampoco tiene un sentido común en este sentido. Es decir, cuando decimos, y es cierta la frase de que amamos lo que se conoce, estoy hablando de cómo desde la formación de generaciones muy pequeñas, de edades tempranas, tenemos que despertar el hábito o la costumbre o amar a este patrimonio. Pero a veces desaprovechamos escenarios donde sí se puede apropiar de esto y realmente esto no sucede. En este sentido, vale la pena reflexionar un caso que he traído para reflexionar algunas cosas y tendremos tiempo en la mesa de comentar cómo vale la pena encontrar elementos importantes como lo que se ha hecho en La Habana Vieja, por ejemplo, cómo se ha revitalizado un patrimonio, pero los museos no son muertos, los museos son museos vivos. Cada 15 días, por ejemplo, las aulas de las escuelas primarias pasan a dar sus clases y a interactuar en los museos. Es decir, todo un proceso de formación, de sinergias que se van creando entre la institución que maneja el patrimonio, por supuesto, y esta educación que viene de estas edades tempranas. También en estos espacios públicos que podemos tener distintas perspectivas, pero son lugares de intercambio, son lugares que no es para ir a ver una galería, es para producir ese intercambio que sí en estos centros históricos se producen a partir de las mismas características, de las mismas actividades que se van haciendo sistémicas. Y esto da una medida de cómo se sigue usando este mismo espacio que no se vuelve en la noche sin interés o inseguro, ya que las ciudades actuales están usándose prácticamente, deben usarse las 24 horas del día. Y muchas veces los centros históricos adolecen de actividades y a las 7 de la noche se mueren realmente, ¿ya? En este sentido, la gente no se ha ido de La Habana Vieja, ahí está. Y son las mismas personas que con su economía local, con su trabajo en las distintas instituciones que inclusive se han recuperado,
forman parte de lo laboral en estos lugares. También se han creado redes y sinergias que garantizan los distintos actores del territorio, ¿ya? En este sentido, los museos. Ahí está el museo formando parte de la vida activa de esa educación de los niños, y esta vida no se pierde. Esta es la realidad, por ejemplo, esta es la realidad y esa no se ha perdido. Esa está viva en la calle. En este sentido, también otras actividades que no llegan a ser una escenografía totalmente, sin embargo, aparecen esto y aparecen otros elementos que son propios, que no lo ha inventado nadie, sencillamente la gente lo va generando a partir de su cotidianidad. Este elemento, que es insignificante como construcción, prácticamente la bodeguita del medio, se ha convertido en un hito hasta internacional, a partir de un uso que se fue generando y se fue haciendo identitario en un lugar, y no hay nadie que no llegue a La Habana que no vaya, por ejemplo, a la bodeguita del medio. Y también este elemento ya recuperado, que es un espacio como un hostal, como lo público y lo privado, en este sentido, privado en el sentido de que es la instalación con su patio, también pueden entrar y puede generarse. A veces esto no se considera, y a veces los hostales, que son bien un edificio patrimonial, está restaurado, rehabilitado, con un reciclaje, y realmente hay como una barrera física de no entrar y de no usarlo. Y hasta los portales de edificaciones como estas sirven para toda una serie de actividades que se pueden desarrollar de la misma comunidad. Me refiero también a cómo a veces edificios de alto valor patrimonial pueden significar dentro de la misma, del mismo sitio, del bien declarado, con usos que son acordes a la vocación del edificio, y el edificio era una iglesia, por ejemplo. Esto en la Plaza de San Francisco hoy es un lugar de encuentro, de sala de conferencias, es un lugar donde hacen conciertos, y se dan, por ejemplo, el evento internacional del manejo y gestión de ciudades de La Habana Vieja, se realiza aquí, y por supuesto son elementos que también se hacen otras actividades que no le hacen daño para nada a un edificio de alto valor patrimonial, y por supuesto ahí está el uso de este edificio como tal. Este elemento es algo que esto que les voy a explicar ahora, no lleva dinero, no lleva inversión, mejor dicho, muy fuerte con relación a la rehabilitación de un edificio, y es algo muy sensible a la comunidad y a la sociedad como tal, que no tiene a lo mejor un ingreso alto para poder hacer unas vacaciones en una playa o en donde ustedes puedan imaginarse que les cueste mucho. Sin embargo, sí va generando una actividad en un centro histórico que ha llamado la atención y ha cobrado cada día más fuerza. Es este ejemplo de Rutas y Andares. Todas las vacaciones, por ejemplo, se produce este evento de Rutas y Andares, que es un recorrido por los museos de la ciudad, donde se hacen a través de iniciativas de vender las papeletas para la familia que más haya recorrido los museos de la ciudad. Al final, la premiada tiene un encuentro con el historiador de la ciudad, Eusebio Leal, o una entrada a un restaurante con todos los gastos pagos con su familia. Quiere decir, va rotándose las iniciativas, y lo que más importa de esto es cómo empieza a despertarse el sentido por el patrimonio y a promover ese conocimiento que a veces están allí y no se sabe que tenemos altos valores patrimoniales en nuestros centros históricos. Es decir, que podemos decir que no hay espacio público si no hay un sentido de identidad con la memoria colectiva. Y ahí está esta situación, por eso siempre pongo los niños, porque los niños multiplican 5 personas, mamá, papá, tía, y donde actúan, donde juegan, donde están, siempre están acompañados por alguien, y son un motor impulsor del patrimonio desde edades tempranas. Este otro ejemplo, ya no voy a hablar de un alto valor patrimonial, un edificio, voy a hablar de un elemento tan sencillo que generó como un proyecto dinamizador una rehabilitación, una recuperación de un barrio perdido limítrofe en el centro histórico. A partir de un oficio cambió el paisaje y la vida de un barrio. Y cuando hablamos de paisaje, está muy actual el paisaje urbano histórico, pero el paisaje lo es todo. Es lo intangible y lo tangible. Y este Papito, no sé si lo han oído mencionar, realmente Papito es un señor que es un barbero.
Él no es arquitecto, él no es sociólogo, él no es nada más que un sencillo barbero. Y a partir de la apertura que hubo en Cuba del trabajo por cuenta propia, este fue un oficio que se liberó para trabajar por cuenta propia. Inmediatamente, con toda su iniciativa, su casa la hizo una barbería y un museo porque tenía guardado cuánto equipamiento existía antiguo, hizo su casa un museo, pero a la vez hubo, por supuesto, su economía local, se pelaban mujeres, se cortaban el cabello, mujeres y hombres, y por supuesto, esto empezó a motivar a la comunidad. El proyecto hoy por hoy se llama Proyecto Arte Corte en el barrio Santo Ángel del Centro Histórico. Es un proyecto que comenzó así, tan sencillo, y con el concepto del arte, la historia y la peluquería comenzó el Callejón de los Peluqueros. Los niños empezaron a generar deseos de conocer cómo hacer el pelado, cómo empezar por ahí. Se hizo con los padres un lugar que se le solicita al Estado y se le presta para que hagan una pequeña escuela, que ellos mismos empiezan a generar, recuperar aquel entorno de aquel lugar. Pero es que ya el barrio completo empezó a cambiar no solo sus fachadas, sino la manera de ver el barrio ya reactivado. Y es hoy que ya esto pasa y trasciende de un pequeño oficio a un proyecto sociocultural en el barrio Santo Ángel, que hoy es referencia internacional, donde ya hay un barbiparque, es decir, los mismos padres, niños, comunidad, y ya hay un apoyo ya de ver cómo esto ha empezado a generar solo, ya hay un apoyo para poder realizar todo esto. Y ahí está un parque que los columpios y todos los elementos son en forma de barbería. Pero existe otro elemento también importante. Una fecha el Día Nacional del Barbero, nadie lo conocía. A partir de esto estaba establecido, pues él generó una iniciativa que ya está establecido los maratones de corte de pelo en la calle. Y se hace todos los años esta fecha, 300 pelados simultáneos en la Plaza Vieja. Es en el espacio público y se generan unas actividades impresionantes y no han sido promovidas por nadie. Sencillamente, nadie, estatal, nadie institucional. Esto ha sido generado por esa propia comunidad que tuvo una iniciativa y esto se ha ido sumando a este gran proyecto que ya hoy el barrio existen galerías de arte, es decir, ha ido sumando. Hay mucho interés por la cultura y el arte y hay ya galerías de diseñadores, están pintores famosos cubanos teniendo sus galerías de arte y por supuesto impresionante el proyecto de Papito como barbero y dueño de este proyecto comunitario que fue invitado a la 20ª Bienal de Arquitectura a exponer su proyecto. 3 minutos. Ya. Aquí tenemos rápidamente, es ver cómo el patrimonio solo no es verlo con el valor patrimonial. Esta es la cabaña en La Habana y hoy se hacen las ferias del libro, pero también esto es todo lo que pasa allí en aquel edificio, pero existe el cañonazo de las 9, algo simbólico que para todo cubano, las 9 de la noche en La Habana suena el cañonazo. De ahí no les voy a poner el video para no demorarme, pero es una actividad interesantísima y por supuesto es el cierre de la ciudad en aquel momento. Otro de los elementos, izajes de la bandera. Sencillamente son símbolos, que los símbolos no se olvidan. Esto se hace también el izaje de la bandera y el terminar ya a las 6 de la tarde, el bajar la bandera con los mismos uniformes que usaban en los mambises en la época. Esto se ha convertido en un hito. Los centros de interpretación son cosas importantes y nosotros tenemos en Quito el panecillo y sencillamente a veces nos ignoramos y yo siento el panecillo como el Cristo del Corcovado. ¿Por qué lo pongo a la misma nivel? Porque son elementos simbólicos de ciudades y realmente tenemos cuidado en nuestro panecillo, sabemos lo que significa. Este es otro ejemplo también, como un eje de una calle se retoma un tema del arte a partir de cines abandonados en esta calle, se retoman y se vuelve totalmente un eje con todo el concepto del arte, del cine, y esto va buscando atraer inclusive festivales hacia la ciudad, que por supuesto todo esto es la recuperación, el almacén de la imagen, la crítica de arte, todo va llegando a esta ciudad a partir de una serie de iniciativas y sinergias que se van creando. Y en el sentido de los niños,
es importante ver cómo también hay que aprovechar el tema de las enseñanzas, usando jornadas, usando a la enseñanza del bachillerato, a la universidad, 21 universidades tenemos, y cómo nosotros la podremos aprovechar en el bien de este sentido, de la sinergia que se pueden crear. De esta manera se han creado jornadas con todas las escuelas y siempre buscando de esta manera el intercambio y, por supuesto, apropiarse un poco de este patrimonio que existe, está ahí, pero no es inamovible. Entonces, terminando, para no perder hasta el final, vemos cómo en Quito, llegando aquí, en Quito hay una cosa que yo quisiera compartir y en Ecuador con todos nosotros para darnos cuenta cómo elementos como este, que es en el mismo panecillo está este fortín, cuando desde entonces, desde cuando se consideró en la cima del panecillo que tuvo lugar el acto final del imperio del español en Ecuador, desde entonces y por muchos años todos los días a las 12 se emitía un cañonazo y los 24 de mayo en cambio eran 12 los cañonazos. ¿Por qué no seguimos actividades como estas que hacen hito en ciudades? ¿Por qué nada más llegamos al centro histórico y vemos la ronda de noche? ¿Por qué al salir decimos, no, es inseguro, no podemos salir, no hay nada? Es porque no hay nada. Sin embargo, tenemos museos impresionantes que podemos hacer rutas, podemos hacer muchas actividades que se creen, estos enlaces y redes, y el patrimonio, por supuesto, se está constantemente conociendo y en uso totalmente. Sin embargo, también quisiera ponerle, estas son las tradiciones de Quito, que sí, y por supuesto Cuenca tiene que tener también, y como cualquier país tiene esto. Y este elemento de la fiesta de la luz me da la medida de que el quiteño no es que esté en su casa adentro nada más, sí sale, porque en la fiesta de la luz, por la noche, todo el mundo está en la calle. Entonces, esto puede ser una idea, pero ¿cuántas ideas no surgen a partir de también existir seguridad en el centro histórico de Quito de noche con actividades que se puedan promocionar? Y las casas abiertas de los niños, ¿cuánto dinero no despliegan los padres en maquetas para las casas abiertas para a veces recrear quizás Blancanieves y el cuento de Cenicienta? Cuando tenemos tantas leyendas lindas, ¿cuántos elementos y plazas que podemos recrear? Entonces ahí está lo que les planteo, que un niño mueve 5 personas. Y de esta manera, cada vez más, el patrimonio está totalmente en uso. Y por supuesto también hacemos un alto aquí para repensar la gestión. Esta plaza me da mucho dolor verla realmente y es lo que quisiera reflexionar entre todos. Cuando hablo de paisaje urbano y simbolismo, esta es la plaza de Benalcázar, donde por primera vez los españoles llegaron al sitio para trazar la traza en Damero, y aquí está la plaza de Benalcázar. Hoy le preguntamos a los estudiantes de arquitectura, ¿saben dónde queda la plaza de Benalcázar? No. ¿Sabe el pueblo dónde está y qué significa? Pero si hoy tenemos este descuido donde solamente aquí se expresa, donde aquí está un ambiente totalmente descuidado, desvalorado, quizás en una plaza tan importante, poner aquí, llegaron los esferos, llegó Curita, esto no es realmente un simbolismo o está totalmente este descuido acá. Entonces esta plaza está en un lugar muy céntrico de mucho valor del centro histórico. Y ni un mobiliario de este tipo con una mesa de ajedrez donde realmente esto que está aquí, que es tan importante, esto que está en el piso, no se sabe ni lo que es a veces. Y son un elemento y un espacio público de alto valor. En la calle Venezuela, por ejemplo, tenemos la calle de los Plateros. ¿Sabemos por qué tenemos puesto eso ahí arriba? En esa fachada. ¿Hay algo que refiera y que recree este ambiente? No lo sabemos. Sencillamente está puesto sin ningún ambiente creado y una justificación. Entonces termino realmente con esta exposición muy rápida, planteándonos que el 8 de septiembre de 1978 la ciudad de Quito como centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Recientemente, el 8 de septiembre, cumplimos 39 años de declarado. Realmente, ¿qué pasa con él? ¿Dónde están esa apropiación? De la misma manera
Estamos, Cuenca, el 1 de diciembre de 1999 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. 1 de diciembre de este año cumple sus 18 años. Esos son logros y orgullos de este país. Por eso, la decisión sobre el patrimonio están llenas de contradicciones, benefician a uno y perjudican o al menos inquietan a otro. En las áreas históricas habitadas son más sensibles y visibles encuentros y desencuentros. La gestión de las tensiones y conflictos es siempre deseable, oportuna y urgente. Y como generación aún tenemos muchos retos y compromisos colectivos. Me parece que tenemos mucho por hacer y no podemos nunca olvidar que la sociedad y la población es lo fundamental en este tema, es decir, la dimensión social en este tema del uso del patrimonio y el cuidado y el conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Pasamos con Diego. Ser parte del mismo. Cuando se me propuso esta intervención, acepté pensando en lo siguiente: si es que esta es una conversación que se genera en el ámbito universitario, creo que la obligación, así lo asumí, era pensar el patrimonio, porque si estamos en la universidad, nuestra fundamental tarea es pensar. Y entonces, esta intervención se orienta a incorporar o pretende incorporar en la discusión sobre el patrimonio una forma de pensar que desde mi punto de vista ha estado normalmente ausente en las discusiones sobre el patrimonio. El punto de partida para esto es el siguiente. A mí me parece que, y siguiendo a algunos autores, que hay cosas en esta vida que solo existen por lo que no son. Solo existen por sus bordes, pero no son sus bordes. Me parece que esto es totalmente adecuado para una comprensión del patrimonio. El patrimonio no es un conjunto de objetos con ciertas características o valores históricos, artísticos, estéticos o de otro tipo, sino el patrimonio es una invención. El patrimonio es un imaginario que se constituye en la relación entre unos sujetos y los objetos. Y si es un imaginario, entonces, que se constituye en un proceso, lo que interesa cuando hablamos de patrimonio es pensar en ese proceso. Y la conservación del patrimonio tiene que apuntar a ese proceso, y no solamente a los objetos y a los sujetos en los cuales se genera esa relación y se genera ese imaginario. Esta intervención, entonces, pretende propiciar una reflexión sobre el patrimonio cultural edificado, sacando su problemática del plano de la ciudad visible, la materia, el universo físico, es decir, la ciudad como dimensión espacial, geográfica, la ecología del habitar, para situar esta discusión en el campo de lo urbano como dimensión sociocultural, antropológica, la cultura del habitar. Si la noción de patrimonio cultural surge, como dije, de una relación imaginaria entre sujetos y objetos, de una relación de apropiación humana de unos objetos por parte de unos sujetos, entonces nos interesa mirar la ciudad como lugar del acontecimiento cultural y escenario de un efecto imaginario. Los símbolos que sobre ella construyen sus propios habitantes, esa ciudad oculta o invisible que constituye una compleja red de símbolos en permanente construcción. Para mirar la ciudad desde esta perspectiva, creo que es oportuno valernos de dos nociones, la noción de territorio y la noción de cronotopo. Espacio y territorio. La noción de territorio es tratada por la proxemística, término acuñado por Hall para nominar la ciencia que estudia el uso que el hombre hace del espacio como efecto de una elaboración especializada de la cultura a la que pertenece. Y tiene su origen en los estudios sobre conducta
animal desarrollados por los etólogos. La noción fundamental sobre la que se constituye la proxemística o proxemia es la territorialidad, que refiere a la identificación de los individuos con un espacio determinado que consideran propio. El territorio es entonces una construcción cultural. Su condición estuvo presente desde los orígenes de constitución de la ciudad, en la que aparece con una gran carga simbólica en cuanto suelo o espacio habitado por los antepasados. El culto sagrado a los muertos permitió o motivó, entre otros elementos, la organización de los primeros territorios. Armando Silva, siguiendo el libro Historia de las Ciudades, acota cómo la religión negaba la posibilidad de abandonar la tierra en donde se había asentado el hogar y en el que permanecían los restos de los antepasados divinizados. Se establecía así una estrecha relación simbólica entre suelo y antepasados, bajo una noción de territorio que fijaba la manera de apropiación del espacio en relación con el pasado, con el más allá. El territorio entonces, desde sus orígenes, es el espacio donde habitamos con los nuestros. El lugar antropológico de Auger es así afín al territorio. Establecemos de esta manera una diferenciación fundamental entre las categorías de espacio y territorio, de ciudad y lo urbano. La ciudad como el espacio es lo físico, conformado por estructuras, articulaciones, instituciones, familias, centros. Lo urbano, por el contrario, consiste en reconocerse como una labor, un trabajo de lo social en sí mismo, como la sociedad urbana, manos a la obra, haciéndose y luego deshaciéndose una y otra vez, hilvanándose con materiales que son instantes, momentos, circunstancias, situaciones, en un proceso que nunca nos sería dado ver por concluido. Si la ciudad se refiere a lo físico, lo urbano refiere al territorio, a la territorialización. De ahí que el ámbito de lo urbano sea el espacio público, espacio donde se produce la epifanía de lo que es específicamente urbano, lo imaginado, lo imprevisto, lo sorprendente, lo absurdo. En esta perspectiva, lo urbano es el lugar del acontecimiento cultural, el lugar antropológico o simplemente lugar, en palabras de Auger. Y en este sentido, es una invención, en la medida que ha sido descubierto como propio. El territorio es uno de los elementos de esta empresa identitaria, en cuanto es principio de sentido para aquellos que lo habitan y principio de inteligibilidad para aquellos que lo observan. El territorio es algo físico, pero también es de extensión mental, y Silva cita el caso de las conquistas territoriales que solo se convierten en reales a través del ritual de toma de posesión que constituye una réplica del acto de creación del mundo. El territorio entonces no solo refiere a una extensión que puede tener correspondencia con un modelo cartográfico, sino que se autorrepresenta en muchísimas formas, teniendo un equivalente visual menos preciso, por lo que la demarcación del territorio, la territorialidad, es un problema más complejo que la simulación cartográfica, ya que la territorialidad es un hecho vivencial y por lo tanto sujeto a múltiples y diversas representaciones dentro de una variada simbología. El territorio, como espacio de autorrealización de sujetos que se identifican por prácticas similares, puede entonces ser de diversa índole. Territorios como ejercicio del lenguaje, escenificación de un imaginario que se materializa en cualquier imagen, o bien formas o marcas inscritas en el mismo uso del espacio, que pasan a ser patrimonio de un sector social o ciudadano. También el territorio puede reconocer carácter de género, de edad, de estrato social, etc. En suma, la construcción del territorio solo requiere de un conjunto de prácticas que manifiesten ser construidas por sujetos que se reconocen en esa misma experiencia cultural. Los cronotopos urbanos. El espacio urbano, en cuanto que está disponible para la experiencia inmediata, es siempre presente, es siempre un ahora. En cuanto es producto histórico, producto de otras épocas, establece vínculos de sentido que articulan pasado y presente. Claro está, tiempo y espacio no se pueden vivir ni percibir por separado como dos experiencias aisladas. El uno presupone necesariamente la presencia del otro. En la construcción del texto literario se llamó cronotopo a esta percepción única de espacio y tiempo como una noción fundamental para la construcción del sentido de toda narrativa.
Aquí no nos referimos a eventos narrados, sino a eventos vividos, experiencias en las cuales se da la coexistencia de los tiempos en un solo punto del espacio, la plenitud del tiempo percibido en un espacio. Los ciudadanos condensamos en una serie de lugares los contenidos más importantes de nuestra existencia, identidad y temporalidad. Es decir, construimos cronotopos, espacios de intensidades semánticas que posibilitan la diferenciación y jerarquización de los espacios de la ciudad vivida. Espacios diferenciados por una intensidad de sentido surgida por la condensación del tiempo. No de un solo tiempo y una sola historia. Por el contrario, se trata de múltiples temporalidades y velocidades dependientes de los sectores socioculturales intervinientes. Los cronotopos constituyen el sentido espacio-temporal de la ciudad, por los cuales se diferencian las historias de cada ciudad, diferencia que se produce en la medida que los ciudadanos viven de diversa manera el tiempo, pasado, presente y futuro, y las relaciones cambio-permanencia. El cronotopo es así la ciudad creada, conjunto de espacios a través de los cuales los ciudadanos se identifican con la ciudad, la hacen suya al dotarla de sentido. El cronotopo es entonces un constructo, una construcción cultural, un imaginario en la medida que en esos espacios los ciudadanos descubren la ciudad como propia. Son entonces, en sentido estricto, los espacios patrimoniales, el patrimonio cultural y más precisamente el patrimonio cultural urbano. Espacios de expresión de la diferencia urbana, dada tanto por los sujetos sociales que habitan y leen la ciudad, como por el momento histórico en que esa experiencia ocurre. Expresión de la pluralidad de voces independientes e inconfundibles, espacios polifónicos de voces irreductibles a un solo centro, a un mundo homogeneizado, a una sola idea y experiencia de ciudad. Cronotopo como noción de espacio-tiempo identitario que nos lleva a una búsqueda de identitarias maneras de construir y vivir la ciudad. El reto es entonces buscar y crear esos espacios llamados cronotopos para captar la intensidad, la potencia que allí habita. Habitar la ciudad en busca de sentidos que como virus diseminados en plazas, calles, parques de nuestras ciudades produzcan inéditos e identitarios sentidos del urbano, hoy dominado por el espacio-tiempo de la globalización. Esta búsqueda y construcción de territorios urbanos, cronotopos, espacios que constituyen el patrimonio cultural urbano, que como hemos visto habitan los mundos imaginarios pertenecientes al ámbito de la cultura y las humanidades, requiere que la gestión de lo patrimonial rebase el ámbito físico de los valores artísticos, de los objetos y de los valores históricos y se constituya en una práctica multi o interdisciplinaria que involucre a múltiples actores y fundamentalmente con la participación de la comunidad, que es la que en última instancia construye el sentido de lo patrimonial. Para terminar, también quisiera decir que, en última instancia, la gestión para la conservación del patrimonio no es otra cosa, o no debería ser, o fundamentalmente debería ser, el activar dispositivos que permitan la creación del sentido de lo urbano. En otras palabras, conservar el patrimonio sería, al mismo tiempo, crear patrimonio. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Diego. Continuamos con la presentación del arquitecto Bernardo Rosero. Aló. Bueno, me presento otra vez, soy Bernardo Rosero. Igualmente quiero agradecer a Civitic por la invitación. ¿Sí? La idea que cuando nos presentaron esta oportunidad de hacer una ponencia era tratar de dejar en claro debates que tenemos que tomar en estos momentos ante antecedentes que se están dando, tanto a nivel local como a nivel global,
¿no es cierto? Y que nosotros somos partícipes principalmente de las personas que estamos dentro de estas ideas y estudios sobre la ciudad, directamente dentro de la academia o como participantes dentro de las funciones públicas, ¿sí? Entonces, principalmente mi tema, ¿no es cierto?, que hoy traigo a colación para ustedes y para que obviamente no se genere o no se cree como que si es un conocimiento que todos lo tenemos que adoptar, sino principalmente como para que entre en debate, ¿sí?, para ver específicamente cómo podemos abordar la problemática del patrimonio, y en mi caso la problemática del patrimonio construido, que ha sido una de las líneas que he tratado de seguir y estudiar, ¿sí? Es por eso que he titulado esta presentación como Hacia un cambio de paradigma, desarrollo urbano sostenible de áreas históricas como la primera medida de salvaguarda del patrimonio. Y quiero comenzar específicamente con estas fotos, ¿sí? Esto se dio el año pasado, en el 2016, después de que en la ciudad de Quito nosotros tuvimos un temporal, ¿no es cierto?, de lluvias muy fuerte. Inmediatamente en redes sociales y como noticia salían que el centro histórico de Quito y principalmente en los inmuebles patrimoniales comenzaban a tener afectaciones de manera estructural, ¿sí? Se caían techos, tenían afectaciones en paredes, ¿sí? E inclusive en el último momento, en el año 2017, se quema un colegio, el 95%, estamos hablando casi de 5.000 metros cuadrados, donde había, no que había, sino donde convivían 4 religiosas, ¿sí?, que ellas hablaron con el pirómano como 10 minutos antes de que pase este incendio, que fue provocado. Entonces, es como que se generan preguntas de qué está pasando con nuestros bienes patrimoniales, cómo está la gestión, ¿sí? Y es interesante, porque igualmente tanto en redes sociales como los varios noticieros comienzan sus titulares con el peor temporal, punto suspensivo, porque ahí es donde le meten la salsa a la noticia de los 2 últimos años, de los 4 últimos días, de los 10 últimos meses, ¿no es cierto?, para tratar de magnificar la noticia, que realmente sí es un gran problema, pero que no lo hemos nosotros visibilizado. Y eso que todos somos agentes de cuidado de un patrimonio, y si es que es un patrimonio mundial, sí, es mucho más notorio. Pero lo más interesante es cómo responden principalmente las autoridades con respecto a estos eventos. Entonces, lo primero o lo que comienzan a decir es, no, todo se debe a la antigüedad de la estructura, la falta de mantenimiento por parte de sus propietarios. Las conexiones, tanto eléctricas, sanitarias, ya son obsoletas. Afectaciones que han sido provocadas como en el incendio, ¿sí? Cuatro religiosas, se mete un pirómano, le prende fuego, ellas ni siquiera se dan cuenta, ¿sí? Una gran pregunta, el terremoto de México que se dio hace unos meses, ¿qué pasaría si es que el terremoto se produce en ciudades como Cuenca, en ciudades como Quito? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos una planificación o un proceso de urbanización organizado que puede afrontar este tipo de eventos? ¿Somos ciudades resilientes? ¿No? Y eso que sí tengo que sacar o exponer, que la ciudad de Quito, y también creo que Cuenca, no lo he estudiado a profundidad, pero la ciudad de Quito sí tiene una tradición muy fuerte en planificación urbana, y principalmente no en planificación, quisiera cambiar el concepto en conservación urbana. Se han hecho profundos esfuerzos desde 1942 con la primera planificación monumental que tuvimos con Jones Orteozola, hasta inclusive en el 2003 y cómo se fueron uniendo otros eventos, tantos como los créditos del BID, etcétera, que a nosotros nos han permitido siempre tener una constante conservación urbana en el centro histórico de Quito. Pero parece que siempre esa conservación ha tendido a mantener la imagen de deterioro del centro histórico de Quito y no tratar de premiar o tratar de impulsarlo hacia su desarrollo y hacia un desarrollo sustentable. ¿Sí? Casos como que se dieron en en el tratar de
ir con las comunidades, tratar de salvar especialmente el espacio público, en cierto modo higienizarlo, porque como era tan caótico, había que sacar a todo el mundo, organizarlo, meterlos en un centro comercial popular y tratar de dejar limpio. ¿Para qué? ¿Para que veamos la iglesia? ¿Para darle simbolismo a eso? Y tengo que decir, el plan especial del 2003, que es el que está al lado de las fotos, fue el primer plan que trató de articular específicamente la estructura que se pedía y las ideas que se pedían de lineamientos desde el nivel metropolitano hasta el rol que debía ejercer el Centro Histórico de Quito. Pero parece que seguimos teniendo o seguimos creando las mismas intervenciones y las mismas políticas. Y parece que no hemos avanzado y no hemos cambiado. Ejemplos como tratar de conservar una imagen, pintando la fachada, pero en el interior las viviendas o los inmuebles siguen teniendo ese aspecto, donde no se genera hábitat. ¿Sí? O conservación de grandes estructuras patrimoniales sin modelos de gestión sólidas. Hace 2 años, otra vez San Francisco recurrió a la cooperación internacional para rehabilitar sus bienes muebles que ya habían tenido con antelación un proceso de rehabilitación, de restauración. Preguntas, ¿por qué? O, obviamente, también este tema que es súper recurrente, tanto en ciudades como Cuenca, pero ciudades como Quito, la conservación para un uso turístico. ¿Por qué? Porque al final se ve como una oportunidad en este mercado para generar ingreso y también para generar una conexión con la rehabilitación y restauración patrimonial. ¿Será el mejor uso? ¿Será que tiene que ser el que totalmente, o el rol que tiene que jugar las áreas históricas, los centros históricos, como corazones turísticos de las ciudades? ¿Sí? Y parece que la problemática continúa. Esto es de 1990 que hemos revisado los planes y diagnósticos en el 2003, y en la actualidad, cuando hicimos igualmente un proceso con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para ver la problemática del Centro Histórico de Quito, es exactamente la misma. Y no hay cambios preferentes o cambios que se hayan podido notar como para saber que los problemas estructurales ya han sido abordados. La tercera parte de la población sigue viviendo en condiciones económicas deprimidas, alto déficit cualitativo en la vivienda, altos niveles de percepción de inseguridad, déficit en accesibilidad y movilidad, malas condiciones ambientales, incompatibilidad de grandes equipamientos e infraestructuras urbanas, falta de espacio público de calidad a escala barrial. Resultado, pérdida y deterioro del patrimonio tangible e intangible. Intangible porque principalmente seguimos teniendo la curva descendente de población en el Centro Histórico de Quito y no sabemos cómo podemos parar o pararla. Continúa la problemática. Para el 2003, alrededor de 4.846 viviendas del Centro Histórico de Quito ya necesitaban algún tipo de intervención. Para el 2013, más del 45% de la población del Centro Histórico de Quito eran de estratos medios bajos y bajos. Otra vez nos salta la pregunta, ¿será que estos agentes que son actores y uno de los actores principales como propietarios de estos bienes inmuebles tienen una oportunidad para que realmente en un trabajo, como lo dijo la compañera anteriormente, social, ¿sí? Ellos se apropien de su patrimonio, pero ¿no será que faltan otras herramientas que les permitan a ellos también, ¿no es cierto?, poder abarcar este patrimonio? Este es un caso que igualmente en el 2016 esta casa tuvo un problema de derrumbe. ¿Por qué? Porque al final las personas que vivían ahí de manera asignada no tenían los medios como para poder pagar una rehabilitación. ¿Qué hacemos? Entonces, aquí es donde justo viene la pregunta del debate, de lo que yo trato de traer a colación, y gracias por invitarme, ¿sí? ¿Es capaz el desarrollo urbano sostenible de la ciudad gestionar los instrumentos y mecanismos que se conviertan en la primera medida de salvaguarda de las áreas históricas? Es tratar de tener una visión desde la ciudad y a través de los mecanismos de planificación, ser el primer contingente que nosotros deberíamos tener dentro del gobierno local como para abordar esta problemática y abordar la salvaguarda de nuestras áreas históricas. Aquí sí quiero también hacer un paréntesis, principalmente porque respeto profundamente la opinión de Fernando Carrión. Respeto, y principalmente porque al final nosotros también, todos los que hemos estudiado
la ciudad, hemos tenido un contacto con él a través de sus escritos, ¿sí? Pero quiero decir que no comparto en la totalidad lo que él dice con respecto a la cooperación internacional, ¿sí? Porque sí creo que se ha vuelto y es una herramienta que a nosotros nos permite, o a los estados nacionales, permite poder tener un canal en donde se pueda discutir conceptualmente lo que a donde debe llevarse cada uno de nuestros estados, ¿sí? Es por eso que trato de traer que una planificación supranacional, como lo que es la Agenda del 2030, ¿sí?, a nosotros nos permite generar o tener unas metas claras hacia dónde debemos llevar el desarrollo sostenible de nuestro país, ¿sí? Con 17 metas, con 17 objetivos, 160 metas, y lo importante es que uno de los objetivos, es el objetivo número 11, que es hacer ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sustentables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos viviendo un proceso de urbanización y creo que las ciudades, ¿sí?, son el motor que van a generar esas oportunidades para el desarrollo de los países y principalmente para que todos podamos participar de esas oportunidades. Es por eso que pongo la nueva agenda urbana, ¿sí?, que si bien ya viene de ser un instrumento que es mucho más específico, ¿sí?, también da el marco conceptual para que al final todos los estados, incluyendo los gobiernos locales, ¿sí?, puedan generar su planificación a través de conceptos claros. Y en un canal que también a nosotros nos permita comparar entre lo que está haciendo este país o esta ciudad con respecto a nosotros. No es un motivo, yo no lo veo como un motivo de competitividad, sino que es un motivo que trazamos lineamientos y conceptos claros con las características locales que tenemos en cada una de nuestras ciudades y así poder generar los instrumentos de planificación que me permitan generar o alcanzar asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, resilientes, sostenibles. Y también una cosa que hay que rescatar de la nueva agenda urbana, que sí reconoce, ¿sí?, el impulso que dan países como el nuestro, como Ecuador, a el concepto del derecho a la ciudad. ¿Sí? Vamos a pasar eso. Igualmente, ONU Habitat, y trabajamos nosotros muy fuerte con ellos en el terremoto, ¿sí?, ellos también tratan de cambiar este paradigma de la planificación, ¿sí?, en tratar de reorientar la manera de planificar, financiar, desarrollar, administrar y gestionar las ciudades y asentamientos humanos, reconociendo en el desarrollo urbano y territorial sostenible un elemento indispensable para alcanzar la prosperidad y el desarrollo urbano sostenible. ¿Y a través de qué? A través de un triple enfoque. Este enfoque, si bien se puede reconocer que ya es algo que ya se sabía, ya se trabajaba, ¿sí?, es muy difícil de aplicar. Y ahora, como tenemos ese canal, o podemos aprovechar esa capacidad de la cooperación internacional de poder acceder, ¿no es cierto?, de una manera mucho más rápida a estos conocimientos, ¿sí?, es posible que nosotros ya podamos también, a través de este triple enfoque, comenzar a direccionar nuestras planificaciones para poder alcanzar el desarrollo. ¿Cuál es el triple enfoque? Planificación y diseño urbano, finanzas urbanas y legislación urbana. Claro, planificación urbana es tratar específicamente de generar las herramientas, ¿sí?, que a mí me permitan tener un adecuado espacio público, una adecuada densidad, una mixtura de uso de suelo, mixtura social, limitar usos de suelo especializados, finanzas urbanas. Las autoridades municipales deben tener la capacidad de traducir el desarrollo urbano, su modelo de ciudad, ¿sí?, en un plan financiero que les permita generar ingresos para su implementación. Recientemente estábamos hablando de que la gente dentro de las áreas históricas no podían abordar una rehabilitación. ¿Será que la planificación puede encontrar un mecanismo o una herramienta que les permita a ellos tener una riqueza que les permita invertir en su vivienda? Bernardo, te quedan 3 minutos. Un plan financiero significa un presupuesto adecuado, generación de ingresos y gestión de gastos. Una legislación urbana, ¿sí? Reglas y regulaciones tienen un rol esencial en la implementación de los planes urbanos, ya que tienen el poder de construir la forma y el carácter de la ciudad. Deben cumplir con la propiedad de ser multiescalares, eficaces, eficientes, efectivos, simples y flexibles.
Y obvio, los gobiernos locales ya no pueden seguir conformándose de las mismas características como lo hemos visto o como cuando yo lo he visitado. Son casi todos arquitectos. Hace mucho tiempo esa visión se acabó. Deben ser multidisciplinarios, deben tener plataformas tecnológicas que les permita acceder o crear información para que obviamente sea mucho más transparente su acceso. Y claro, ahora la participación ciudadana es súper importante en la generación y los instrumentos de planificación. Y eso tiene que reforzarse. Y los gobiernos locales lo tienen que saber. Estoy de acuerdo con Fernando cuando él dice es un periodo para las nuevas municipalidades. Y nuevas municipalidades que contengan estas características y este conocimiento. Y creo que es parte y deber del Estado Nacional preparar a esas municipalidades. ¿Sí? Pero ojo, nosotros como Ecuador, también a través de nuestra Constitución, ¿sí?, hemos recientemente sacado la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que por fin nos dan los lineamientos claros de cómo planificar nuestro territorio y que también abarca las áreas históricas. ¿Sí? Igualmente hay que rescatar que la LOTUS, ¿sí?, se creó bajo los principios rectores de sostenibilidad, derecho a la ciudad, la distribución equitativa de cargas y beneficios, que creo que es la parte más importante y que es en donde todas las municipalidades, inclusive las más fuertes, caen por el desconocimiento de cómo crear, ¿sí?, herramientas que me permitan repartir las cargas y beneficios, y la función pública del urbanismo. Entonces aquí es donde justo me hago la pregunta y es lo que yo abro el debate, ¿sí? ¿Hacia dónde debe ir el desarrollo urbano de las áreas históricas? Hemos visto que durante muchos años hemos planificado el Centro Histórico de Quito, pero continúa exactamente las mismas problemáticas. Yo creo que es el tiempo de simplificar la visión, de tomar los problemas estructurales que tiene el Centro de Quito y trabajarlos. No es momento de complejizar la visión. Entonces, como una propuesta de debate, he puesto que son 3 temas los que se tienen que tomar en cuenta. Sostenibilidad de la ciudad a través de promover la ciudad compacta, ¿sí?, a través de la idea de un rol para las áreas históricas, qué rol cumplen dentro de la ciudad, y obviamente en movilidad. Ustedes como la ciudad de Cuenca están haciendo el tranvía, nosotros estamos haciendo el metro. El metro es un sistema de accesibilidad y de movilidad a escala metropolitana que va a cambiar absolutamente la fisonomía de nuestra ciudad, ¿sí? Y el área histórica también va a cambiar. Tenemos que prepararla a través de los elementos de planificación que me permitan, ¿sí?, abordar este cambio. Derecho a la ciudad a través de gobernanza barrial. ¿Esto qué quiere decir? Que los barrios tengan la oportunidad primero de generar sus propios valores con respecto al patrimonio, súper importante, ¿sí? Que no sean valores que nosotros llegamos y se lo imponemos a través de una planificación supranacional o a través de una exigencia de la élite que considera que esto es patrimonio, ¿sí? Y la gobernanza barrial tiene que tener elementos, constituciones jurídicas que se pueden representar en el territorio. Incentivos que permitan crear modelos de gestión para la rehabilitación que aseguren, aunque sea su manutención y uso prolongado. En el Gobierno Nacional, principalmente en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en ciertas intervenciones que nosotros hicimos en el Centro Histórico, creamos modelos de gestión en donde sí, ciertamente el Estado ponía el dinero fiscal para la rehabilitación, pero aunque sea asegurábamos que las personas que iban a habitar ese patrimonio, que se lo daba en tipo concesión, se quedaran de 5 a 10 años manteniendo la estructura que hace un año estaba totalmente abandonada. Perdón, hace 20 años estaba totalmente abandonada. Gestión de amenazas, riesgos y mitigaciones, o sea, crear un hábitat seguro. Trabajamos en rehabilitaciones en donde nuestras propuestas se consideraban invasivas al patrimonio. ¿Por qué? Porque tratábamos a través de modelaciones estructurales, sí, que sabíamos que en un terremoto de 7 u 8, como se generó en la costa, como se generó en Santiago de Chile, ¿sí?, las paredes de nuestras edificaciones totalmente explotaban. Entonces nosotros buscábamos mecanismos para poder reforzar que eran invasivos, pero que mantenían el hábitat totalmente seguro. Y lo que creo que sí es urgente de abordar ante esta planificación que está sacando próximamente el municipio de Quito, ¿sí?, es
Catastro, inventario y legalización del suelo. La legalización del suelo en el Centro Histórico de Quito es uno de los problemas estructurales más complejos que se tiene, porque no se sabe quién mismo es el dueño de los predios patrimoniales. Hay muchos dueños y casi la mayoría de los predios no están legalizados. ¿Cómo creamos políticas públicas si no sabemos a quién atendemos? Y principalmente, que creo que es la parte neurálgica de todo, la distribución equitativa y cargas de beneficios. Y en esto sí creo que tengo que ser muy claro y pido que el patrimonio ponga los pies en la tierra con respecto a la minusvalía que significa que a uno le declare un bien inmueble como patrimonio. Creo que la ciudad tiene que tratar de equilibrar esa carga que se le impone a esos propietarios a través de la creación de beneficios con los cuales ellos puedan seguir adelante. No es lo mismo tener un suelo baldío en un área de plusvalía dentro de la ciudad que un suelo que ya está construido y que todavía es patrimonial. Abro el debate y agradezco. Muchas gracias, Bernardo. Pasamos con nuestra última intervención por parte de Mauricio y Santiago. Después de esta última ponencia abriremos las preguntas del público, si es que pueden anotarlas en un papel y después la pasarán a la relatora para que nuestros ponentes respondan enseguida. Buenas tardes con todos. Quiero agradecer en nombre de Mauricio a CIVITIC y a la Universidad de la SUAY por recibirnos. El tema que vamos a tratar hoy o queremos exponer es el de la arquitectura del siglo XX en el inventario patrimonial de Quito, particularmente el de la arquitectura moderna. Lo que vamos a hablar el día de hoy está relacionado directamente con los estudios de investigación de doctorado que lo estamos realizando con Mauricio en la Universidad de Guadalajara. El tema del doctorado es de ciudad, territorio y sostenibilidad. Las premisas de la presentación de hoy. Están enfocadas directamente en 3 puntos. Uno, una falta de metodología de valoración y significación de la arquitectura moderna en la ciudad de Quito. 2, la ausencia de un ejercicio crítico y teórico que explique el valor y significación de estas obras de arquitectura moderna en la ciudad. Y 3, que esta falta de explicación ha provocado un mal entendimiento del valor del patrimonio en la ciudad. Desde el año 2010, el Instituto Metropolitano de Patrimonio de la Ciudad de Quito ha emprendido el trabajo de actualizar el patrimonio de la ciudad y desde ese año, ya son 7 años, viene trabajando en exponer y proponer una metodología que permita hacer la valoración de las obras de arquitectura que son parte del siglo XX, precisamente de la expresión de la modernidad. En el mes de febrero, Angélica Arias, que es la directora del Instituto Metropolitano de Patrimonio, anunciaba que están trabajando en la contratación de una consultoría que permita hacer esta herramienta, primero de catalogación, de selección y posteriormente de valoración. Y ella hacía una precisión de que parte de este trabajo incluirá un valor significativo, simbólico que deben tener las obras. Sin embargo, la semana pasada tuvimos una entrevista con el director del Inventario de Patrimonio, el arquitecto Jesús María Loor, quien está a cargo, y nos sabía comentar que todavía no logran desarrollar esta herramienta. Esta parte también de la premisa de que los documentos que existen actualmente de catalogación o que presentan la arquitectura moderna de la ciudad de Quito, que son varios, en varios libros y de mucho valor,
pues hacen una catalogación posiblemente muy lógica de las obras de arquitectura, pero que están generalmente destinadas en dos grupos. Por un lado, hacen un resumen por décadas, en varios ejemplos lo vemos así, que terminan siendo guías de arquitectura, y en otra, tal vez en esfuerzos más interesantes y actuales, inclusive ya terminan haciendo un ejercicio de documentación de planos, cortes, y llegamos inclusive a tener detalles constructivos que por supuesto tienen muchísimo valor, sobre todo para el archivo de estas obras que, como digo, muchas son evidentes que tienen un gran valor. Sin embargo, de lo que hemos revisado o de lo que estamos haciendo y desarrollando en el estudio, como digo, de investigación, no hemos encontrado ningún documento que haga un ejercicio realmente crítico y teórico de explicación por qué estas obras de la modernidad tienen valor, y sobre todo, y tal vez más importante, como lo planteaba Angélica Arias, cuál es el valor simbólico que tienen, qué representan para nuestra identidad y el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Lo que estamos viendo en pantalla es lo que actualmente representa el patrimonio, el inventario patrimonial de la ciudad de Quito, y como nosotros vemos en la última casilla, el municipio actualmente ha propuesto una catalogación en una franja temporal que va de 1940 a 1999. Ninguna de esas obras está catalogada todavía. Han hecho una preselección de 125 obras. El arquitecto Loor nos sabía explicar que en realidad no han desarrollado una metodología y explicación de por qué son esas 125 obras. Una de las bases que tenían es el libro desarrollado por Hernán Orbea, que hablaba de los 30 últimos años de la ciudad de Quito y seleccionaba 163 obras. De nuevo, caemos en la premisa que exponíamos al principio, de que si bien la documentación es valiosa a nivel fotográfico y planimétrico, en ningún momento tampoco explica en realidad el por qué esas obras están seleccionadas. Con esto la premisa no es la crítica del por qué están catalogadas, como digo en estas guías, están seleccionadas. No es la crítica del por qué están ahí, porque sabemos que muchas de esas y son evidentes que tienen valor. Más bien la idea es señalar que en realidad no existe este ejercicio crítico y teórico. Dentro de los estudios que hacemos del doctorado con uno de los profesores, Manuel Martín, nos decía como parte de las premisas que si nosotros revisamos también documentos de arquitectura que no son publicados en el Ecuador y revisamos de arquitectura latinoamericana, va a ser muy difícil que nosotros encontremos obras de arquitectura del Ecuador, porque posiblemente, y esa es la premisa del estudio, no hay una teoría de la arquitectura ecuatoriana que se ha desarrollado. La segunda premisa decía, o parte de estas premisas, es que la arquitectura moderna en la ciudad de Quito ha quedado en indefensión y está siendo destruida. Nosotros hemos puesto unas pocas fotos de elementos que son reconocibles. Quienes hemos estudiado arquitectura en la ciudad de Quito conocemos muy bien estas obras. Y esta es la imagen original esta es la casa en la calle Aguirre, hecha por Milton Barragán, y que tiene, nosotros la conocemos muy bien por haber estudiado en la ciudad, y tiene una cantidad de elementos reconocibles, valorables y simbólicos que se podrían estudiar. De momento, esta obra está en un libro de María Augusta Hermida, que ha hecho la recopilación de esta información a nivel planimétrico. Pero claro, en la actualidad, no le hemos puesto la foto porque nos da pena, en realidad en la actualidad esta casa ya se está destruyendo, ha tenido una serie de intervenciones que le han quitado muchísimo el valor y que evidencian pues la indefensión en la que la arquitectura moderna de la ciudad de Quito, y entiendo también de todo el país, se encuentra. Otro ejemplo, tal vez más triste y muy claro, es la casa Brauer de Jaime Andrade Heyman, que el día de hoy y en los últimos meses pasó a ser un Pharmacies. Antes de eso era un Wall Street Institute que de alguna manera mantenía la estructura original de la casa, pero el día de hoy ha sido muy alterada y está prácticamente destruida.
Otra más que tiene que ver también con esta indefensión y de cómo estas obras de arquitectura que tienen mucho valor y que también de alguna manera ya están reconocidas, sin embargo no están catalogadas, es la Casa Cherres de Osvaldo de la Torre. Actualmente esto es una guardería y también está empezando a sufrir una serie de intervenciones arquitectónicas sin ningún control y que están llevando a que el objeto como tal se esté destruyendo. Voy a terminar la parte de mi exposición con una premisa de David Harvey que creo que representa mucho lo que nos está sucediendo, digo, en la ciudad de Quito, y de eso hablamos, que es la falta de entendimiento de cuál es el valor de la arquitectura moderna. Y digo la falta de entendimiento no porque no sepamos que la arquitectura y los objetos están ahí, como digo, ya existen muchos documentos que los recogen, nos enseñan, pero como no llegamos a comprender el porqué de esta arquitectura tiene valor, no existe el desarrollo teórico. La ciudad en sí está empezando a destruir los objetos arquitectónicos y como veremos luego, pues inclusive están empezando a darse deformaciones de los objetos arquitectónicos que actualmente están patrimoniados, muchos inclusive sí del siglo XX, no de la etapa moderna, pero tampoco nos han explicado el por qué esos objetos están patrimoniados, eso lo veremos luego. Y cito: las ciudades, a diferencia de las aldeas o pueblos, son pláticas por naturaleza, las configuramos en nuestras imágenes. Ellas, a su vez, nos moldean en virtud de la resistencia que ofrecen cuando tratamos de imponerles nuestras formas personales. Pues precisamente digo, y creo que esta es la premisa más importante, cuando nosotros, como ejecutores y creadores de objetos arquitectónicos que están implantados en la ciudad, empezamos y no comprendemos cuál es la verdadera respuesta que nosotros tenemos que dar como objetos a estas ciudades, pues empezamos a imponer formas personales y definitivamente pues la ciudad va a empezar a rechazarlas. Bueno, yo voy a continuar un poco con esta exposición que habíamos preparado con Santiago, en función de un poco, sabíamos que poníamos era un tema polémico porque poníamos en crisis este nuevo instrumento que se está desarrollando ahora por parte del Instituto de Patrimonio, pero también queríamos mostrar un poco por qué creemos justamente que ese proceso debe entrar en crisis. En primera instancia, esto que ustedes ven aquí es un elemento, un objeto arquitectónico que está implantado en la zona de la Mariscal. Es una obra que le pertenece al arquitecto Rubén Vinci, un arquitecto mexicano que actuó en Quito, en esta zona, cuando la Mariscal entró en proceso de desarrollo alrededor de los años 40. Tiene una serie de obras muy similares a esta, el arquitecto Vinci, que son estos castillos, y estos están patrimoniados. Son parte del inventario patrimonial de la ciudad desde el año 90. De hecho, cuando en el año 2004 participamos en el plan de desarrollo de la Mariscal, nuestra sorpresa fue encontrarnos justamente con esta documentación. Y claro, no queremos hacer ahorita un juicio de valor de si esto debe o no debe estar inventariado, porque puede ser que sí. El asunto es que no existió jamás un proceso teórico ni metodológico que nos cuente cuál es la razón por la que este elemento está inventariado y sobre todo, que es lo que nos parece más importante, por qué otros elementos o objetos arquitectónicos no. Claro, ¿cuál fue el resultado final de este proceso? Cuando en el año 2004 se aprueba el plan de la Mariscal, dentro de las medidas que se tomaron estuvo que se decidió levantar la altura de edificación a 8 pisos y también otorgarle un mayor coeficiente de ocupación del suelo, lo que revalorizó las propiedades de la Mariscal por un simple tema de presión inmobiliaria, y junto con eso los objetos arquitectónicos de la modernidad, entendiendo los que no estaban formando parte del inventario, comenzaron a ser derrocados
y en la zona de la Mariscal tenemos una gran cantidad de, especialmente casas de la arquitectura de la modernidad y la que nosotros denominamos protomodernidad quiteña, que ya fueron derrocadas y hoy han sido reemplazadas simplemente por edificios cuyo objetivo tenía una satisfacción solamente económica. Pero, pues bien, ¿cuál es finalmente la conclusión de esta exposición y que les queremos nosotros mostrar? Bueno, aquí queríamos mostrarles un poco el fenómeno también de lo que nosotros creemos es una de las deformaciones de este esquema del manejo del patrimonio de esta época en la Mariscal. Esto de acá es otro de los castillos hechos por el arquitecto Vinci, que claro, al estar patrimoniado y estar en un lote mucho más grande que el área de la construcción, pues fue motivo de un proyecto inmobiliario que se llama La Torres del Castillo. Y lo que, como ustedes ven ahí, se salvaguardó el castillo haciendo una propuesta bastante cuestionable desde el punto de vista de si efectivamente valía la pena o no rescatar este inmueble, más allá de los valores que tengan, pero sobre todo fíjense en la afectación que comienza a tener el edificio. Esta es una foto de la construcción hace ya algunos meses. Hoy la torre que ustedes ven en la foto de la izquierda está terminada y en la parte donde ustedes ven la excavación se ha levantado un edificio de 16 pisos, de tal forma que el castillo hoy está encerrado de una forma un poco irónica por estas murallas que ahora constituyen los edificios que son de corte inmobiliario y que claro le están rentabilizando al suelo. ¿Qué hacer? Nosotros ya básicamente como parte del doctorado que estamos haciendo proponíamos primero quién debe hacer esta gestión, porque es claro que el municipio de Quito y el Instituto de Patrimonio no tienen las herramientas para poder desarrollar ese instrumento de valoración. Nosotros tuvimos acceso, nos la presentamos porque no es la ficha definitiva, pero tuvimos acceso al borrador de ficha de inventario y fíjense ustedes que las categorías de catalogación tenían que ver con estilos de arquitectura. Entonces, ellos valoraban si es que la arquitectura era modernista, brutalista, racionalista e incluso deconstructivista, como que eso fuera una categoría válida para poder declarar o no un bien como patrimonio. Claro, eso lo que nos muestra es que no hay dentro de la institución o en la institucionalidad municipal las personas o los conocimientos para poder desarrollar estas herramientas. ¿Quién debe hacerlo? Bueno, nosotros creemos que debe ser la academia, ¿sí? Y nosotros hemos hecho una propuesta que es más o menos en donde estamos ahora en nuestros protocolos de investigación. Uno, entender los procesos de producción cultural histórica, es decir, para poder valorar y que no pase lo que pasó con la Mariscal de los objetos que están dentro de un inventario o los que se quedan fuera, creemos que hace falta un ejercicio de contextualización en ese instrumento y tiene que ser una contextualización no solamente a nivel del objeto arquitectónico, sino también de un contexto que involucra la parte social, cultural, económica y que además tenga que ser transdisciplinario. Y segundo, el desarrollo de una propuesta teórica que ayude a explicar y entender el valor y la significación de esos objetos. Desarrollar un instrumento y desarrollar una herramienta con mucha solidez teórica, creemos que es vital esto para poder generar esos procesos de valoración y salvaguardar un patrimonio que va más allá del mismo objeto. Es decir, si se va a valorar como patrimonial un objeto arquitectónico, también valorar como patrimonial las dinámicas socioculturales y económicas que llevaron a que ese objeto se produzca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio y Santiago, por su presentación.
Muchas gracias a los demás panelistas. Creo que hemos tenido una visión holística sobre el patrimonio desde la dimensión social, el repensar el patrimonio, acerca de la visión de la planificación como salvaguarda del patrimonio y la puesta en crisis de la valoración patrimonial. En honor al tiempo, tenemos 4 preguntas, son bastante extensas. Empezaré con un par de preguntas que nos envían desde el extranjero. Y dice, entendiendo el patrimonio como discurso, como constructo, como un imaginario, ¿cómo repensar el patrimonio si parece que no hemos encontrado aún ese proyecto o modelo de ciudad que dé soluciones a la diversidad de identidades, la heterogeneidad, pero también a la desigualdad, al conflicto y a la inequidad que caracteriza a nuestras urbes? ¿Cómo encontrar sentido a nuestro patrimonio y cómo recuperar, crear, cómo encontrar sentido a nuestro patrimonio y cómo recuperar, crear o recrear cronotopos desde el patrimonio si aún no hemos definido la ciudad que queremos y la ciudad que anhelamos? Y en ese mismo sentido, ¿cómo pensar del patrimonio como objeto de salvaguardia y conservación, el patrimonio como pretexto para la construcción de ciudad y ciudadanía? Pregunta Gabriel Erjurí. Diego, ¿quisieras responder? Leo todas las preguntas y después respondemos. O mejor que les vaya respondiendo. Bueno, ahí hay no una pregunta y 20 preguntas, creo, ¿no? Y muestra la complejidad que tiene el tema patrimonial. Yo lo que creo es que la conservación, y ese fue el interés de mi intervención, yo lo que creo es que le hemos ido convirtiendo a la conservación del patrimonio en un tema tecnocrático. Los eventos que existen sobre esto plantean las metodologías de valoración, las maneras de hacer los inventarios, las categorías que deben estar presentes, etcétera, etcétera. Pero me parece que hemos descuidado una cosa que es fundamental, y es que en el proceso de constitución o de construcción de las ciudades, ese imaginario que dio origen al sentido de lo patrimonial es el que se ha ido perdiendo. Es decir, ese sentido de apropiación que está en el origen del patrimonio, eso es lo que se ha perdido por múltiples razones. Y cuando nosotros hacemos planes, hacemos proyectos de conservación patrimonial, lo que menos pensamos es cómo vamos a incidir en ese imaginario que dio origen a lo patrimonial y cómo construimos procesos que generen sentido de lo que estamos haciendo, generen sentido en la comunidad. Me parece que eso es el tema. Ustedes aquí, entre otras cosas, se plantean desarrollar una propuesta teórica que ayude a explicar y entender el valor y significación de la arquitectura moderna. Podemos desarrollar 20.000 metodologías. El problema no está ahí. El problema es qué significa esa arquitectura patrimonial para los habitantes actuales de la ciudad de Quito. Y si en ese proceso de valoración y en ese proceso de conservación no activamos mecanismos para que la gente encuentre ahí algún sentido de pertenencia a la ciudad, de que eso le signifique algo como habitante de Quito, ese patrimonio tarde o temprano va a desaparecer. Me parece que ese es el reto que tenemos. O sea, creo que hay una necesidad de pensar el patrimonio que está antes o junto a el tema técnico, metodológico, programático de la conservación. Creo que eso, y lo digo luego de una experiencia también interesante y larga en los temas que ahora estoy de alguna forma criticando, es decir, los temas de las metodologías, la gestión pública sobre el patrimonio y tal. Creo que a nosotros como técnicos, como profesionales preocupados del tema, de nosotros no puede estar exenta esta reflexión. No puede estar exenta, no podemos dejar a que esto haga la academia nomás. No.
Nosotros, al actuar como técnicos, tenemos necesariamente que repensar nuestra acción técnica, y si no nos vamos a enfrascar siempre en las discusiones técnicas, o cuando no tecnocráticas, de la conservación. Ese ha sido un poco lo que planteó la persona que hizo la pregunta, es plantearse algo que va a estar rondando supongo que en todos los días de este evento, porque es, en otras palabras, pensar la ciudad. Lo que está ahí es pensar la ciudad, y eso es lo que entiendo se va a hacer durante estos días, ¿no? Muchísimas gracias, Diego. La segunda pregunta, si el problema de los centros históricos es el abandono de la población, ¿por qué los gobiernos locales se niegan a la incorporación y planificación de nuevas edificaciones en centros de manzanas o cambio de función de las viviendas? Si no se permiten estos cambios, los centros históricos morirán urbanamente en el futuro. Bernardo o María Teresa, ¿quisieran responder? A ver, tratando de entender la pregunta de la persona que la ha realizado, igualmente sí, lo que él propone, ¿sí?, sigue ingresando dentro de el mundo de la planificación arquitectónica. Creo que el problema va mucho más allá en tratar de conquistar la manzana, no conquistar la manzana, hacer edificios más altos, hacer edificios más bajos. Sigue siendo un problema mucho más profundo, ¿sí? Es por eso que tratar de tener una planificación articulada, multiescalar, con varias visiones, ¿sí?, me permite tener primero una idea de lo que está pasando en mi territorio y cómo lo voy a abordar, para que después, bajando las escalas en cada una de las secciones, ¿sí?, yo ya comience a tratar de tener este tipo de ideas. Yo creo que solo tratar de dar un proyecto arquitectónico para cambiar los motivos estructurales y las problemáticas estructurales de los cuales han vivido las áreas históricas no basta. Es más, esto, si no estoy mal y alguien me corrige, si los que saben del Plan Especial 2003, creo que uno de sus centros, sí, era tratar de conquistar las manzanas, de todas las manzanas que se podían, ¿sí? Y no se logró. ¿Y por qué no se logró? Porque ya desde el inicio, desde la planificación, el Plan Especial del 2003 no era abordable, principalmente porque no había la gestión dentro de la municipalidad como para poderlo hacer real y concretar. Entonces, yo creo que es un paso mucho más atrás del cual nosotros tenemos que tomar esta visión de las áreas históricas, y es por eso que lo trataba de poner en debate, para que sea como que el primer paso que uno tiene que ver en la relación ciudad-centro histórico y como el primer paso de su salvaguarda. No sé, ¿qué opinas tú? Efectivamente, yo coincido con lo que tú planteabas, va más allá. Es el análisis, yo no le veo ningún problema de por qué no intervenir en una manzana ni en el centro de manzana. No hay problema. Si hay una negativa local de un gobierno, no, quizás que sea por falta de gestión, falta de análisis o adentrarse en el tema. Tanto eso, yo también siento que yo tengo experiencias de intervenir en manzanas y se han dado soluciones y casos interesantes. El problema también veo es que a veces ese sentido no se ve la dimensión grande porque no hay un estudio total, y hubo en los años 80 inclusive hubo hasta un error en la planificación urbana donde se hacían los planes y se hacía una mancha y se decía este es el centro histórico, y se decía un eslogan, hay que conservar el centro histórico, y faltaban escalas de análisis para llegar a aterrizar en un plan, en una manzana, y poder saber qué hacer. Entonces a veces los mismos planes y los mismos estudios se quedan inamovibles y el patrimonio va cambiando. La ciudad es una ciudad viva y está llena de usos, llena de transformaciones, y a veces esas mismas transformaciones no están acompañadas de un sistema de trámites que agilicen y estrategias, y a veces están hasta falta de asesoría, y a veces negamos, y es carísimo a veces, como dicen las personas, intervenir en el centro histórico, tanto por lo largo del proceso, lo inoperante en los trámites, y ahí vemos los resultados finales. Pero como estrategia, si el mismo, de las mismas interacciones entre las instituciones, la localidad de los municipios, yo no le veo problema. No, si se han negado, realmente no sé las razones internas, pero
hay experiencias muy interesantes de cómo se han trabajado los interiores de manzana y han sido totalmente factibles los resultados. Y se han hecho muchas interacciones, muchas aperturas y no hay ningún tipo de problema. Lo que sí es verdad que hay una falencia de estudios que van actualizándose constantemente y queda ahí como en el terreno de nadie y es mejor negarse. Eso es no sé si quieren algo. Bueno, tenemos 7 minutos para la 1 de la tarde, así que tenemos, creo que, tiempo para la última pregunta. ¿Cómo lograr un equilibrio entre patrimonio e integridad de las personas que habitan en los inmuebles? Bueno, yo manejé un criterio que esas palabras no son mías, realmente son de Eusebio Leal, el historiador de la ciudad de La Habana, que realmente es: no se ama lo que no se conoce. Y digo la gente que habita, pero también digo el que explota un inmueble, dígase estatal o público. Hay veces que no se desarrollan estrategias y la gente no lo hace por mal. A veces la gente tiene un desconocimiento total y tiene una necesidad latente. Entonces no se sabe porque no, se creen, solamente pensamos en un proyecto que esté establecido porque el edificio tiene un alto valor patrimonial y lo que más habita lo que más abunda en un centro histórico son los valores contextuales, es decir, ese valor no tan monumental y ese se olvida. Entonces pensamos que esa persona, como bien decía, por toda esa tramitación horrible que lleva a ser tan extensa, la gente hace inventos, hace remiendos en su casa o hace intervenciones que agreden totalmente el patrimonio, pero tienen un desconocimiento total. Eso lo vemos tanto, yo sí les digo, nosotros hemos desarrollado una campaña que se llama Conocernos Más y es impresionante los resultados que se lograron, cosas que ya estaban previstas para intervenir, se pararon y no es no intervenir en un centro histórico, es cómo intervenir en un centro histórico y hasta dónde se llega y por supuesto hay un desconocimiento total a veces de esa misma persona. Entonces, vuelvo a terminar diciendo eso, que no se ama lo que no se conoce. Y el desconocimiento lleva muchas veces a hacer muchas intervenciones que no se siente muy ajeno a su valor inclusive patrimonial intrínseco. Y por eso vemos perfectamente cualquier instalación que tiene hasta un recubrimiento en una pared que es betún, escayola, mica, y se pinta o se le hace cualquier elemento. Y cuando usted conversa dice, yo no lo sabía, yo no sé ni lo que tengo en mis manos. Entonces eso incide totalmente en una serie de acciones que van sumando unas a unas a manzanas enteras descualificándose por elementos de este tipo que se mantienen con una inactividad tanto de las personas que están frente a esto como a esa persona que usa ese patrimonio. ¿Bien? Yo quiero comentar lo que tú dices. Yo sé que esta frase que tanto se ha repetido, que no se ama lo que no se conoce, no es tuya y eso me permite criticar con más fuerza tal vez. En el tema del patrimonio, me parece que la conservación del patrimonio, posiblemente esta frase puede ser importante para quien está interviniendo en la conservación de manera directa en el patrimonio. Tiene que conocer la obra que va a intervenir. Pero esto de que no se ama lo que no se conoce, en términos de ciudadanía y de no se ama lo que no tiene sentido. Eso no se ama, eso no se conserva. Lo que no tiene sentido en mi vida urbana, lo que no constituye ningún símbolo de pertenencia, lo que no me da sentido de ciudadanía, lo que no me hace partícipe de la vida ciudadana, por lo tanto lo que no tiene sentido, no tengo por qué conservarlo. Entonces, cuando hablamos en términos técnicos de la conservación del patrimonio y ahora se exige que los proyectos tengan también incluido un plan de gestión. Digo, en ese plan de gestión deberían también estar incluidos entonces aquellos dispositivos que permitan que la ciudadanía, cuando yo intervengo en ese bien, tengo que proponer un conjunto de acciones que permitan que la ciudadanía haga suyo ese edificio, ese espacio público, tal. Caso contrario, simplemente es una intervención que la gente lo ve
como una intervención que a alguien le significará algo, pero a la comunidad directa a lo mejor no. Y eso es el gran problema que tenemos también con la participación ciudadana, ¿no? Que no lo hacemos porque estamos convencidos que la ciudad se construye así, sino porque la ley lo dice, que ahora los planes de conservación, los planes de actuación tienen que tener la participación ciudadana. Entonces, ¿qué significa eso? Que al final del proceso, cuando tengo el proyecto listo, llevo a socializar con la comunidad. Y algunos alcaldes entienden eso de tal manera que la comunidad tiene que firmar incluso el que está de acuerdo con ese proyecto, y con eso nos quedamos tranquilos. Pero la participación ciudadana en los proyectos de intervención patrimonial es mucho más que eso. Comienza desde la propia identificación de los valores de ese patrimonio, ¿no? Porque ciertamente que hasta ahora esa valoración del patrimonio ha sido una valoración desde las disciplinas, llámese fundamentalmente la historia y la historia del arte, la historia de la arquitectura, la historia del arte, por ahí la arqueología. Pero la ciudadanía no ha participado en la identificación de esos valores. Entonces, estamos actuando, cuando hablamos de patrimonio y en general de ciudad, estamos actuando al margen de la ciudadanía. Y en el origen de la palabra patrimonio está la participación. No hay patrimonio sin participación, no hay objetos, no hay patrimonio solo con objetos, o no hay patrimonio con objetos que otros han dicho que tiene un valor tal. Hay patrimonio cuando la comunidad, cuando todos los involucrados encuentran en ese objeto algo que les diga que son parte de esa ciudad, algo que les digan que son parte de una comunidad, algo que les da sentido de asentarse en un territorio, en el sentido que yo hablaba en mi intervención, ese territorio como el lugar antropológico, el lugar de encuentro con uno mismo y con los otros. Mientras no lo pensemos hacia el patrimonio, creo que vamos a seguirnos rompiendo la cabeza de cómo conservarlo. Porque no es una tarea tecnocrática, es una tarea finalmente, es una tarea de interacción con la comunidad. Es una tarea interdisciplinaria con la comunidad y en la comunidad. Y esto lo digo luego de haber caminado durante muchos años también en el sector público en la conservación patrimonial y haberme topado con el muro al frente, que cada día un muro que aparentemente debe mantenerse durante siglos, o que se ha mantenido durante siglos, y que cada vez se destruye, no por su condición material, sino por la inconsistencia conceptual con la que estamos abordando el tema. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Creo que no pudo haber habido mejor cierre que tus palabras, y les invitamos a escuchar las mesas de las ponencias que tenemos para la tarde, y con esto damos por concluido el conversatorio de la mesa de plenaria de patrimonio. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo a la mesa del conversatorio de patrimonio, a todos los asistentes. Les esperamos a las 2:30 en las diferentes mesas temáticas. Muchas gracias.